Hola, hola, buenas tardes. Bueno, un gusto saludarles acá este domingo 10 de noviembre. Bueno, un domingo bastante alcista, un domingo con mucha alegría, ya que Bitcoin hizo un nuevo máximo histórico. Llevamos 3 días de Bitcoin rompiendo día tras día sus máximos históricos. Y quédate acá que te vamos a estar explicando todo lo que tienes que saber para ver si es un buen momento para entrar, un buen momento para salir y todos esos pequeños detalles que por ahí te estás un poco confundido y no sabes qué hacer. Bien, vamos a comenzar acá compartiendo pantalla. Vamos a ver cómo se vienen desarrollando todas las criptomonedas, las cuales se han comportado de manera muy alcista. Son comportamientos típicos de una alt season, y todo esto se debe gracias a que está bajando la dominancia de Bitcoin. El precio de Bitcoin sigue aumentando. Eso significa que está entrando gran capital al ecosistema y que también se activó uno de los jugadores más importantes, que es Ethereum. Así que bueno, quédate acá que te voy a estar compartiendo el día de hoy. Bueno, vemos subidas de hasta 22%, 30% en algunas criptomonedas. Te voy a explicar una tras una de las criptomonedas de más importancia en el sector que está creciendo bastante importante. Primero veamos a Bitcoin. Bitcoin el día de hoy llegó a la marca de los 88.800 aproximadamente. Casi rozó los 81.000, señores. Este es un precio histórico para Bitcoin. Recuerden que estuvimos alrededor de 5 meses en este rango eterno, donde no sabíamos si efectivamente íbamos a buscar los 40.000, si íbamos a buscar máximo histórico. Cada ruptura al alza, bueno, terminaba invalidándose por días consecutivos a la baja, como podemos ver acá, que el precio efectivamente rompía los 71.000, luego buscamos los 56.000, luego dijimos, bueno, este fue un pequeño rebote para seguir rompiendo máximos, no rompió máximos, se quedó en los 71, buscó mínimos, luego no podía superar los máximos, teníamos cada vez una estructura muy bajista, que bueno, por suerte no se dio, que bueno, acá por ejemplo, este mínimo más bajo que el anterior, luego tenemos un máximo menor que el anterior y así sucesivamente. Estamos haciendo máximos más bajos y bajos más bajos hasta que, bueno, en septiembre los máximos empezaron a ser un poco más altos, empezamos a romper estructuras bajistas y previo a las elecciones rozamos el máximo anterior, que eran los 73.000, hubo un pequeño rechazo y bueno, semana previa a las elecciones y el día que ganó Donald Trump estuvimos en máximos históricos y a partir de acá, día tras día, hemos superado los máximos históricos, así que muy bien lo que viene haciendo Bitcoin. Ahora bien, ¿qué tenemos que esperar? ¿Qué tenemos que hacer con el precio? Primero, bueno, hay que ir poniéndonos targets de zona. Es muy importante entender por qué estamos en Bitcoin, qué tipo de operativa queremos. Si queremos hacer una operativa de compra, si por ejemplo compraste acá y te quieres olvidar, acá no es un buen momento para salir. Acá recién estás en tu primer salida interesante, la vas a tener un poco más adelante, ya que está confirmando efectivamente el quiebre de este rango, que no sabemos si era un rango de distribución o un rango de consolidación. Efectivamente era un rango de acumulación, perdón, un rango de distribución. Este es un rango de acumulación porque están acumulando aquí las grandes manos, ya lo vamos a ver más adelante, porque si hubiese sido de distribución hubiese roto hacia la parte bajo de este rango y efectivamente eran que las grandes tenedores de Bitcoin estaban vendiendo en máximo para ir buscar precios más bajos. Lo que tenemos que ir viendo es dónde Bitcoin anteriormente se comportó de esta manera. Un rango muy parecido fue el que hizo en todo 2023, desde marzo hasta octubre, previo al rally alcista que tuvimos, que fue muy interesante. Y justamente, bueno, nos dio de los 30.000 a los 70.000 en cuestión de 4 meses, con una subida aproximada de un 120%, un rally muy fuerte, muy interesante, que bueno, que si comparamos de acá a acá nos da un target de casi los 113.000 a un periodo de 4 meses. A mí me gustaría, bueno, ver primero hacer estructuras un poco más reales, porque acá, bueno, de poner precio, podemos poner cualquier tipo de precio. Lo primero que tenemos que hacer es realizar una extensión de Fibonacci de este precio. Y bueno, acá nos da los primeros targets, que acá lo había marcado, target 1 y target 2 en los 88.000 y luego en los 98.000. Posiblemente esto pueda ser los targets donde nos estén dando Bitcoin las oportunidades por ahí de ir tomando profit. En el caso tal que quieran ir tradeándolo y haciendo compras en máximo, ventas en máximos en periodos de gráfico diario, esperar retroceso e ir sumándose, haciendo una especie de trade swing, que bueno, puede ser interesante, siempre es bueno tomar ganancias. Yo particularmente, mi postura va a ser más
de tomar ganancias más adelante. Se ha demostrado a lo largo plazo que no es mucha la diferencia entre aquellos que compran y se mantienen holdeándolo hasta que, bueno, se deshacen de todas las posiciones y se salen totalmente de Bitcoin, que lo que están comprando y vendiendo y haciendo todo ese análisis y entrando en ese nivel de ansiedad de que si va a subir más, si va a bajar más. Bueno, yo particularmente no voy a entrar en esa operativa de estar buscando vender en los máximos y esperando retrocesos, porque no sabemos si efectivamente los retrocesos son muy cortos, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno, digamos, se suma a esa operativa, lo que no sabes es hasta dónde puede retroceder. Puede ser que te dé un retroceso mínimo, que sea un retroceso así, y dices, no, va a bajar más y no me sumo acá, y resulta que después viene y te rompes máximo, viene a los 88.000, aquí piensa que se te va a escapar Bitcoin, compras aquí en máximo, entonces ya de por sí estás jugando con tus emociones y la idea no es esa. Así que bueno, primero target que en lo que podemos manejar, ya los mencioné acá, que son los 88.000 y los 98.000 son dos targets de la extensión de Fibonacci, que bueno, nos puede ser bastante útil al momento de tomar decisiones. El momento de tomar decisiones es cuando estás entendiendo hacia dónde va el precio y qué está haciendo. Nosotros acá en el canal, y los invito a todos los días a sumarse al en vivo, porque hacemos análisis muy completos en Bitcoin, desde cómo vienen los ETF, cómo viene la búsqueda en Google Trends, porque hay que tener todas las herramientas en las cuales sabemos si el precio está sobrevendido, si el precio está sobrecomprado, si efectivamente puede crecer un poco más. Así que bueno, muy interesante, porque si vemos acá cuando el precio de Bitcoin rompió este rango enorme que tuvo de casi 5 meses, que fue en 2023, no hace mucho, no nos dio retrocesos tan interesantes. Fíjense que el retroceso más interesante nos los dio casi 3 meses después, que efectivamente acá pudimos ver que fue un retroceso a la zona de casi el 38% de FIBO, pero acá fue todo 3 meses subiendo y con retrocesos muy, muy, muy bajos, y lo cual fue muy parecido en 2020, que yo estaba desde 2020 también tradeando Bitcoin y me pasó lo mismo. Recuerdo que cuando rompió los 17.000, estaba buscando yo efectivamente retroceso para sumarme. Tuve de hecho este error que les comentaba, que bueno, acá rompió máximo, se fue, vendí en los 24 y dije, bueno, lo espero de vuelta en los 17, porque se dice que cuando rompe máximo, se confirma cuando rompe, apoya y de ahí nos vamos, ¿no? Eso es lo que se dice. Bueno, miren lo que hizo, rompió máximos, todo esto lo rompió Bitcoin en 2020, en diciembre de 2020, y después fue todo a velas verdes, pequeños retrocesos, pero retrocesos que no son suficientes en ese momento real de que tú te sumas, porque no sabes si es un retroceso realmente para sumarte o que se va a desplomar más el precio. Entonces ahí es donde entran los nervios, la psiquis del trader que no sabe qué va a hacer, y por eso es que recomiendan realmente buscar cuando te salgas, porque realmente ya no vas a buscar comprar en mínimo o comprar en retroceso y vender en máximos, porque es muy complejo realmente. Porque acá vemos, bueno, mire, esta es una vela diaria, miren que pasó de 32.000 a 28, y aquí dice, si una vela termina así, dice, bueno, de 32 vámonos a 24. Miren que después que rompió los 17.000, los 19.000, que era el máximo de esa época, no volvió más nunca a ese precio. Solo que se quedaron acá esperando a Bitcoin. Bueno, todavía están esperando, porque Bitcoin recién después de casi 2 años fue que volvió a esta zona, que fue acá en 2022, que fue el mínimo más bajo que tuvimos. Así que, bueno, no es algo que recomiendo mucho. Sí, entender el comportamiento de Bitcoin. Bitcoin, después que rompe estructuras y estamos en los meses más alcistas, eso lo vamos a ver más adelante, suele subir bastante. Así que bueno, ¿qué datos tenemos que ir revisando? Primero, ver Bitcoin subiendo, hermoso. Miren cómo viene todo. Estas son las criptomonedas que yo lo estoy siguiendo y todas están a puras velas verdes. Algunas están un 30%, otras están un 10%, otras un 4%. Quizás las más olvidadas son, por ejemplo, ADA, que ADA viene de un rally alcista muy interesante porque su fundador se vincula con el partido de Donald Trump. De hecho, hablan de que va a trabajar dentro del partido de Trump, y bueno, esto causa bastante FOMO. A partir de ahora, bueno, vamos a ver ese tipo de noticias que afectan al precio. Luego, bueno, estas criptos, Mati subiendo casi un 10% hoy, se está despertando después de tanto tiempo en una tendencia bajista muy fuerte. Vemos Render también subiendo, interesante, Su y Tao, bueno, dos criptos, dos proyectos de los cuales aquí los hemos estudiado muchísimo y que vienen moviendo mucho dinero, y la hemos ido proyectando bastante interesante. Luego, seguir bastante al Total 1,
Interesante que el Total 1 actualmente está en precios, no ha podido romper el máximo de este año. Perdón, lo acaba de romper, no había seguido el gráfico. Acá podemos ver que sí, efectivamente rompió el Total 1, que es la capitalización total de criptomonedas. El máximo lo tuvimos en los 2.68 trillones y al día de hoy llegamos casi a los 2.75 trillones. Así que bueno, muy bien, ha entrado todavía más dinero en estos últimos días que el máximo que tuvimos en marzo. Esto es positivo porque sigue entrando más dinero nuevo al mercado. Luego, esto es lo que le quería mostrar, que sin embargo, no hemos visto que haya entrado más dinero a las altcoins. Mira que esto es todo el total de el market cap, la capitalización de mercado de las criptomonedas, excluyendo a Bitcoin. Y bueno, acá el máximo recién llegamos a 1.13, precio que supera levemente al de julio, pero ni siquiera supera al de junio, que estábamos en los 1.17 y el máximo que tuvimos este año fue 1.26. Le queda todavía bastante recorrido a que entre dinero nuevo al ecosistema cripto. Igual ahora, acá también lo vemos mucho más claro, que es al ecosistema de las criptos, que esto excluye a Bitcoin y Ethereum, que el precio máximo de este año tuvimos en los 780 billones de dólares dentro del ecosistema y apenas vamos en los 740. Entonces, bueno, todavía quedan muchas barreras que romper en cuanto a capitalización de mercado, pero lo viene haciendo muy bien. Realmente el catalizador de Donald Trump en las elecciones fue fundamental para que esto fuera posible. Vamos a ver cómo se va comportando en los próximos días el precio y le vamos a estar haciendo análisis, así que no se lo pierdan. Pero bueno, básicamente vamos a ver acá factores importantes. Índice de miedo y codicia. Fíjense que la última vez que tuvimos la corrección fuerte en marzo, estábamos en los precios, en el índice de codicia en el 92 más o menos, apenas aquí vamos en el 74, así que bueno, todavía tenemos un poco más de rally alcista según este indicador, este dato, que es sumamente importante. Recuerden que esto básicamente mide la euforia o el miedo dentro del mercado y cada vez que Bitcoin estaba en máximos históricos aumenta la euforia y eso hace que justamente como que entre más personas, entre el FOMO y de un momento a otro pues corrija. De hecho, un dato interesante de esto es que el precio de Bitcoin, el menos tiempo en que ha estado es en codicia extrema, en toda la historia. Este es un gráfico que muestra toda la historia de Bitcoin, cómo se ha comportado el precio y la mayoría del tiempo Bitcoin es o con miedo o en neutral o con codicia. Codicia extrema 129 es la menor cantidad de tiempo, por eso es muy importante que las zonas cuando estamos en codicia extrema son los mejores puntos de salida del precio, no hay que adivinarlo, simplemente hay que estar ahí, porque fíjense que la codicia extrema solamente 129 días hemos estado en toda la historia de Bitcoin, casi 10 años, 13 años de Bitcoin, así que bueno, dato interesante a seguir, se los recomiendo, esto está acá en CoinGlass. Luego interesante, bueno, el Bitcoin Rainbow Price. Nada, esto es para que veamos que apenas estamos en época de acumulación. De hecho, acá si nos paramos encima del precio, te dice más o menos las proyecciones que tienen. 137.000, 185.000. Todavía estamos en la línea amarilla, la línea naranja. Son los 2 puntos, quizás los primeros targets para ir sacando ganancias de a poquito e ir, bueno, justamente reinvirtiendo ese capital. Y algo interesante para ir finalizando es el mapa de liquidaciones de Bitcoin. Actualmente ya no nos queda por la parte de arriba en las últimas, en el gráfico anual, no nos queda liquidaciones de short por la parte superior, ya los liquidó todo realmente. Fíjense que tenemos acá todo es zona nueva, zona no explorada, estamos en zona máximos históricos y de a poco podemos ir viendo que a su vez sí se está sumando una zona de liquidación de los long muy fuerte, acá por debajo de los 75.000, por ejemplo, luego por debajo de los 74, de los 72, y si nos vamos a mensual, tenemos gran parte de la acumulación de los long, de las liquidaciones por los 61.000. No sabemos si vamos a estar en estos precios. De hecho, la última vez que estuvimos en estos precios fue el 13 de octubre. Así que, bueno, también importante ir viendo porque esto básicamente es un imán para el precio, las liquidaciones, ya que, bueno, les es más rentable a los exchanges, saben dónde están las liquidaciones, ir a buscar esas liquidaciones y poder manipular un poco. Así que hay que estar muy atentos a estos datos. Dato importante, bueno, la búsqueda de Google Trends de Bitcoin, estamos todavía en Google a números de agosto por debajo de abril todavía. Fíjense que abril tuvimos en 82, acá recién estamos en 65, pero bueno, se viene sobrecalentando un poco y si lo comparamos con criptomonedas, por ejemplo, también
Bitcoin todavía lleva mucho la delantera, así que es momento de estar mucho más en Bitcoin e ir buscando posicionamientos en las altcoins. Bitcoin va a estar mucho más tiempo en estos precios antes de que se pueda venir una corrección fuerte. En cambio, las criptomonedas sí es más susceptible y realmente la alt season suele durar un poco menos que la de Bitcoin. Así que bueno, estar atento a todos estos datos que son muy importantes. Vemos acá cómo, bueno, efectivamente las criptomonedas están bastante alcistas. ADA un 37%, acá esto ya lo comentamos. Ahora se van a venir de a poquito noticias extra fundamentales, digamos, que son fuera del proyecto, de lo que hacen en sí en cada uno de estas blockchain y que van a influir tanto positivo como negativamente a la cotización de estas cripto. ADA, bueno, que su CEO esté dentro del equipo de Donald Trump políticamente, obviamente hace que absorba bastante market cap, que sea bastante alcista, que entre FOMO. Algo parecido pasaba con Doge el año pasado, perdón, en el ciclo pasado cuando Elon Musk, bueno, justamente buscaba manipular un poco el precio, era realmente bastante un actor principal de 2021 Elon Musk con sus tweets para comprar o vender, lo hacía con Doge, con Shiba Inu, fue bastante protagonista en las memes y en Bitcoin también cuando salió y confirmó que Tesla, por ejemplo, iba a aceptar Bitcoin. Bitcoin tuvo una subida de casi un 20%, luego meses después dijo que ya no iba a aceptar más Bitcoin porque no representaba energía limpia, cayó bastante Bitcoin. Entonces hay que estar preparado para todo estos escenarios y no vender porque quieran por manipulación y comprar por manipulación, sino entendiendo el fundamental del precio. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, nos seguimos viendo y bueno, atentos a las redes de Ant Finance, atentos al Telegram y atentos a los en vivo que siempre tenemos información muy importante. Esto ha sido todo por hoy, así que espero que nos sigamos viendo mañana en vivo a la misma hora de siempre, a las 9:30 acá Argentina. Así que bueno, esté pendiente, nos vemos. Chau, chau.